Cordial saludo a todas las personas que participan en este diplomado en justicia restaurativa. Me permito presentar a ustedes el módulo número 4, que versa sobre la normatividad que tiene que ver con la justicia restaurativa, y esta a nivel internacional y a nivel nacional. Es muy importante para nosotros como educadores, como operadores del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en nuestro país, tener toda la claridad sobre el marco jurídico que sustenta el desarrollo de nuestro trabajo pedagógico y terapéutico en las instituciones. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a conocer plenamente cuál es la normatividad que se les está aplicando, cuáles son los alcances de los derechos y de los deberes y obligaciones que ellos tienen frente a la sociedad a través del cumplimiento de las sanciones que los jueces les colocan para lograr su reincorporación efectiva a la sociedad de la que hacen parte, a sus familias, pero sobre todo, fundamentalmente, tienen derecho a tener claridad sobre lo que se espera de ellos y lo que ellos deben esperar a nivel personal para lograr su desarrollo. El marco jurídico de la justicia restaurativa es un marco amplio, es un marco efectivamente garantista de los derechos de las personas. Y para nosotros, vuelvo y repito, como educadores, es absolutamente necesario conocerlo, dominarlo y poder transmitirlo adecuadamente en todos y cada uno de los programas. Iniciamos por el marco jurídico que tiene que ver con la legislación internacional. En este sentido, es importante reconocer que la legislación no es tan nueva como parece. Es más, uno podría entender que la justicia restaurativa, a través de los análisis y de estudios que se han hecho, es una justicia ancestral, es decir, tiene muchísimo tiempo de aplicación en las comunidades primigenias, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y por eso, para nosotros es una posibilidad enorme de rescatar lo más valioso de las personas. Pero bien, entremos en materia y voy a hacer una presentación más o menos rápida porque ustedes en el módulo van a tener la posibilidad de leer un texto que hace una aplicación concreta de lo que es la justicia restaurativa a nivel nacional e internacional en nuestro país. Entonces, hay algunos documentos que voy a enunciar. No son todos los que comportan el universo normativo a nivel internacional y a nivel nacional, pero vamos a nombrar los más importantes. Hay que empezar por reconocer que existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Después tenemos el más fundamental documento de normatividad jurídica que tenemos la obligación de aplicar en nuestro país, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 e incorporada en la legislación de nuestro país en 1991. Y cuando digo incorporada es porque una vez que nuestro país la ratificó y la asumió, entró a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y es prácticamente el único documento que tiene un carácter vinculante para nuestro país, es decir, que es de obligatorio cumplimiento. Después continuamos con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, o reglas de Beijing. Este fue un documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 4033 en 1985
y podríamos decir que es una de las bases fundamentales para lograr un ordenamiento jurídico acorde a las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que fue preparando básicamente la doctrina de la protección integral, que viene a reemplazar aquella doctrina antigua de la situación irregular, de la cual infelizmente todavía tenemos vestigios, pero que definitivamente todos los actores que tienen que ver con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o con los sistemas de protección en el país tenemos que trabajar. Tenemos después las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, o más conocidas como directrices de Riad. Fue un documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990 mediante la resolución 45-112, documento fundamental para hacer prevención en cualquier ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito social, es decir, donde quiera que encontremos niños y niñas y adolescentes, podemos reconocer en este documento una posibilidad enorme para ayudar en la prevención de la delincuencia juvenil y adolescente. Vienen después las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas como reglas de Tokio, que fueron aprobadas por la misma ONU el 14 de diciembre de 1990 bajo la resolución 45-110 tomada por la Asamblea General. Son fundamentales porque en el ámbito de la justicia se debe prevalecer las medidas no privativas de la libertad, y para nuestro caso es recurrente el trabajo con niños, por ejemplo, que no tienen por qué estar internados, que pueden estar cumpliendo una sanción impuesta por un juez en medidas alternativas a la privación de la libertad, que es la medida más extrema que se podría tomar. Entonces hablamos de libertad vigilada o asistida, de programas para restitución de derechos, programas de protección, restablecimiento de derechos en general. Tenemos luego las reglas mínimas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, que son las reglas de La Habana, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 45-113 en abril de 1995, un documento fundamental para garantizar los derechos de los chicos que infelizmente son sancionados con la privación de la libertad, dada la gravedad de las conductas tipificadas como delitos que han cometido. Después tenemos una serie de documentos más recientes que son igualmente fundamentales y que tienen ese carácter, ese énfasis importantísimo de la justicia restaurativa. Está la resolución Principios Básicos sobre el empleo de los programas de justicia restaurativa en materia penal, emitida por el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas en el año 2002. Después, las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos, emitida por el ECOSOC de Naciones Unidas en 2005. Posteriormente, la Declaración de Costa Rica sobre la justicia restaurativa en América Latina, un documento dado en Santo Domingo, Costa Rica, en 2005. Luego viene la Observación General número 10, los derechos del niño en la justicia penal juvenil, emitido por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2007. Y posteriormente la Declaración de Lima sobre la justicia juvenil restaurativa, en el primer Congreso Mundial de Justicia Restaurativa desarrollado en Perú en el año 2009. Esos son, digamos, no solamente los documentos del marco jurídico internacional, hay muchísimos más que tienen que ver con justicia para niños, niñas y adolescentes y justicia restaurativa, pero digamos que son los más importantes y los que más fácilmente podemos tener a la mano y que por obligación tenemos que cumplir y buscar la manera de estudiarlos, analizarlos y transmitirlos a los chicos. Ya para nuestro país, en la legislación nacional, pues contamos con la Constitución Política de 1991, luego a partir de ella la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, que fue generado a partir del ejercicio de la doctrina de la protección integral
basada en los documentos anteriormente planteados. Tenemos también la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal que rige en nuestro país, y en él el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, que define a la justicia restaurativa como lo que tiene que ser operado en nuestro país. Esa misma legislación, esa misma Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, tiene un artículo que es el 521, donde establece los mecanismos de la justicia restaurativa. En esta presentación van a ver ustedes, además, tres notas de interés en las cuales se va a especificar concretamente lo que ha sido la jurisprudencia progresiva en nuestro país a partir de la Corte Constitucional y que para nosotros son referentes fundamentales. En la primera nota de interés se plantean los derechos de participación consagrados en el artículo 45 de los adolescentes, que aún con la garantía de la edad y del nivel de madurez que tienen, gozan de los privilegios y derechos fundamentales que gozan los niños. No se puede hacer distinción. La segunda nota habla específicamente de la necesidad de entender los conceptos de infancia y adolescencia en cuanto a las obligaciones y los derechos. Y la última es una nota en la que en nuestro país es considerado como niño todo ser humano menor de 18 años y que por ello hemos de englobar los conceptos de infancia y adolescencia bajo la acepción de niños o menores, sin que ello implique discriminación en contra de los primeros o de los segundos. Los invito cordialmente a que lean atentamente el documento que hemos preparado para ustedes, un documento en el que mezclamos la articulación entre la normatividad internacional y nacional y verán ustedes la posibilidad enorme e importantísima que tenemos de aplicar estos conceptos en los programas que estamos atendiendo en cada una de las modalidades que nos ofrece la ley. Muchas gracias por su atención, ánimo con este diplomado, es fundamental para nuestro desempeño profesional, es fundamental para lograr que los niños, niñas y adolescentes tengan verdaderamente una vida digna y muchísimas más alternativas y muchísimas más oportunidades en el ámbito en el que ellos están vinculados a través de la legislación. Cordial saludo y muchas gracias.